Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Belleza de Educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, espacio de conversación y análisis desde una perspectiva humanista y laica acerca de temas relevantes de educación. Conduce el periodista Jorge Reyes Poblete. La Belleza de Educar, formando personas íntegras, líderes y con visión de futuro. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos al programa La Belleza de Educar. Hoy estamos con Geraldine Jaide Toro. Muy bienvenida, Geraldine. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Así es, estamos muy contentos porque hoy día tenemos una temática con la que vamos a conversar con Geraldine que tiene que ver con el tema legal. Muchas veces la educación no se le vincula con el aspecto legal o judicial, pero la verdad es que últimamente esta es una temática que tiene relación directa. Entonces, por eso invitamos a Geraldine, que ella es abogada de profesión, especialista en Derecho Educacional, compliance educativo, mentora y reconocida como Mujer Líder del Estado 2019. Sí. Además, trabajó en la Junji, en la Superintendencia de Educación en la región del Biobío, como la de Ñuble, socia fundadora de PIH Asesorías, consultora en Alcázar Asesoría y Gestión Educativa, consultora en Colaborat, mentora certificada por distintas instituciones y además es exalumna del Colegio Concepción. Sí, parece que eso de todo lo que acabas de decir es una de las cosas que más me llena el corazón. Yo amo venir al colegio. Mira, qué bonito, sí, veníamos caminando para acá y me decía, se acordaba estas salas en otras condiciones, en otros periodos, pero ese carisma, esa cariño por esencia, el colegio, sí, absolutamente. Esos niños jugando ahí en el Sí, recreo. como que te llena el corazón ver este ambiente escolar aquí. Porque, bueno, los lazos que se crean eso lo hemos conversado ya algunas veces con Jorge también, los lazos que se crean en esta etapa escolar son lazos para toda la vida. Sin más, mi generación, que es el 87, el cuarto B, que le vamos a aprovechar de mandar un saludo, nos vamos a juntar este día sábado. Nosotros nos juntamos una vez al año. El año pasado llegamos 40 exalumnos. Este año estamos un poquito más bajos, pero sí, es un curso que se caracteriza por eso. Tuvimos una excelente profesora jefe que también nos reunimos con ella habitualmente, que es la señora Carmen Mazzarini. Mira, sí, me acuerdo de ella. Bueno, Geraldine, aprovechando un poco tu experiencia, tu trayectoria en esta materia judicial, legal, queremos que nos cuentes un poco cuáles son estos desafíos, esta mirada que enfrenta la educación del futuro, pero principalmente en relación a lo que es la integridad y la cultura preventiva, que está asociado obviamente al tema de los reglamentos y todo. Sí, encuentro que es súper interesante la pregunta. Gracias por tomar también estas temáticas que a veces se ven, generalmente cuando uno habla de normativa educacional se ve algo muy, muy duro, muy tengo que cumplir por cumplir. Y aquí la invitación a la educación del futuro es justamente crear una cultura de prevención. Es que nos preocupemos de cumplir con sentido, de cumplir para cuidar. Muchas veces lo que pasa en los establecimientos es que se crean reglamentos, se crean protocolos, pero sin darle el sentido, sino que simplemente la entidad fiscalizadora, que es la Superintendencia de Educación, me exige la circular 482 que yo tenga un reglamento y que tenga un contenido mínimo. Ya, y si me vienen a fiscalizar o llegan nuevas denuncias, me van a revisar eso. Entonces la idea justamente es que los establecimientos tengan esta cultura preventiva y que se den cuenta de la importancia de la integridad, la importancia de los valores que plasman en sus proyectos educativos, porque es la única manera de que estos reglamentos y estos protocolos cumplan realmente su función y tengan vida. Claro, por el fondo el desafío ahí estaría siendo en no solo cumplir con el papel, sino que en que eso sea algo que sirva en la práctica. Claro, ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice cumpli y miento. Cumplo, pero miento, porque en el fondo tengo mi reglamento guardadito en el cajón, tranquilo, porque si me viene a fiscalizar aquí lo muestro, pero eso refleja en realidad todos los valores de mi colegio, refleja en realidad la esencia. Los niños lo conocen los apoderados, es algo que se ha comunicado. Bueno, ahí es donde tenemos, yo creo, el gran desafío, que es ver que la normativa no está para sancionar.
la normativa está para dar bienestar, para ayudar a los colegios a que sean garantes de derechos. Los establecimientos educacionales, ese es su gran rol, ser garantes de derechos de los alumnos, pero de todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, para eso nos sirve la normativa. Yo vengo aquí a darle una mirada más amena, una mirada más cercana a lo que es la normativa educacional. Yo me acuerdo que años atrás conversamos en este mismo espacio, en otro lugar, y tenía un poco que ver con eso, que en cómo el rol de la superintendencia no era, me comentabas tú, no era este rol como de fiscalizador, de controlador, sino que de esta política un poco de preventiva, de cómo evitar llegar a la sanción. Sí, cuando tú me entrevistaste, que me acuerdo muy bien, fue el año 2018. Ese año fue un año, bueno, yo estaba subrogando en la Superintendencia de Educación de acá del Biobío, y ese año, en el mes de junio, se dictó esta circular 482, que fue la verdad que fue bastante innovador en ese momento, porque lo que hizo fue, hay 4.000 normativas educacionales, ¿ya? Hay muchísimas. Entonces lo que hizo fue unir toda la normativa en cuanto a cuáles eran los contenidos mínimos de un reglamento interno y los protocolos mínimos. Y eso para los establecimientos fue una gran ayuda. Pero piensa, 2018, el otro día yo estaba sacando la cuenta, la cantidad de años, estamos en el 2025. 7 años. Y aún no se ha logrado. Aún tenemos establecimientos, yo reviso harto reglamento, por eso lo digo con conocimiento de causa. Y hay errores evidentes, hay copia y paste, que tú te das cuenta que en el fondo no está en ese reglamento inspirado en los valores del establecimiento, sino que ya cumplamos nomás, lo dejamos aquí guardadito y cuando nos vengan a fiscalizar nos salvamos. Pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es la contraparte? Que tenemos un equipo directivo o un equipo de convivencia asustado, que está improvisando, que pueden pueden cometer errores, y esos errores sí los van a llevar a alguna sanción posiblemente. Así que yo invito, si yo pienso en una educación del futuro, yo creo que lo principal es básicamente una cultura preventiva y de mucha integridad. Perfecto, ahí está esta mirada hacia dónde queremos ir. Sí. Y ahora en el contexto de la innovación, que estamos obviamente en un minuto del país, de la sociedad, que hay que innovar para poder hacer cosas diferentes a lo que se viene haciendo. ¿Cómo se integra este compliance educacional que tiene que ver con la normativa, con los protocolos, con las políticas que deben cumplir los establecimientos en términos de las leyes, las regulaciones, las normas que hemos venido conversando, pero sin convertirse como en una barrera burocrática, sino que en ser un aporte? ¿Cómo se genera eso? Lo mismo, yo creo que aquí la base de todo es esta cultura de la prevención. Yo creo que tenemos que instalar esta cultura en los establecimientos educacionales, que toda la comunidad converse en el mismo lenguaje, que tanto los sostenedores, los equipos directivos, los padres y apoderados sepan que están trabajando en conjunto, que la relación que tienen es una relación a largo plazo. Humanizar. Yo creo que en esta época de la inteligencia artificial, de que estamos innovando y que uno cree que vamos a desplazar al ser humano con tanta innovación, creo que tenemos que volver justamente al humano, y la educación es una invitación a eso, y la normativa educacional especialmente, porque aquí lo que estamos haciendo es dar seguridad, es dar tranquilidad, es dar las reglas claras para todos, saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Una rayada de cancha en el ámbito educacional sirve demasiado, porque vamos a saber que si yo me porto mal voy a tener una sanción, y esa sanción se va a cumplir. Si yo respeto las normas, también voy a tener alguna gratificación por parte del establecimiento. Nos ayuda a mantener la armonía, y ustedes, los establecimientos, están educando a los futuros ciudadanos de Chile. Qué importante es que sepamos cumplir las normativas. Exactamente. Y en esa línea, ¿qué rol juegan estos protocolos, estos procedimientos en la construcción de comunidades educativas seguras? Tú comentaste recién eso. ¿Qué es lo que más le interesa a los papás? Que esté su hijo en un espacio de confort, de tranquilidad. Entonces, ¿cómo desde lo documental, la normativa, generamos estas instancias para que los equipos directivos de los colegios desarrollen su labor de forma tranquila, armoniosa, y que eso se transmita a los papás y en el fondo a los usuarios, que son los estudiantes? Sí, aquí es fundamental, de acuerdo a mi experiencia, en lo que yo he vivido, es que la normativa hay que hacerla en fácil.
¿ya? He visto reglamentos que son, la verdad, hechos por abogados, entendidos solo por abogados. Entonces, ¿cómo pretenden? De eso digo, que un niño de básica, un estudiante de enseñanza media, o los papás, si los papás tienen múltiples profesiones, no estamos solo abogados en este mundo. Y de verdad que hablan de conceptos jurídicos, la reincidencia, hablan de atenuantes, agravantes, está bien, yo creo que, pero hablan de culpables, uno se imagina un pequeño juicio. Los colegios no son tribunales, yo creo que eso es vital. Los colegios tienen que ser garantes de todos los miembros de su comunidad educativa, tienen que dar protección, la seguridad, garantizar el debido proceso, que eso es vital. Pero los colegios se confunden, fíjate, pero yo creo que se confunden y eso es lo mismo que vine diciendo desde el 2018, después cuando fui directora regional en Ñuble, y usé mucho hincapié en la capacitación. Los colegios y las comunidades educativas no es que quieran incumplir por querer incumplir. Sí. Muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, hay un accidente y llegan y se ponen a actuar rápidamente con la mejor voluntad, pero llamaron al apoderado, activaron el seguro escolar, inmovilizaron al alumno, el que lo empujó está en algún lugar seguro también, si es que hubo una pelea, por ejemplo. No, pues de repente llega corriendo, a lo mejor con mucho ánimo, el auxiliar, no se mueva, y se arma algo que, en el fondo, con la mejor intención, crea un problema a futuro. El papá va a decir, oye, nadie me avisó que mi hijo tuvo un accidente. O sea, eso es muy común que pase. Llegué a la casa y me enteré. Por otro lado, después, uy, se armó un protocolo, pero nunca supe cuál fue el resultado del protocolo. Y eso tú me dices, son cosas, o sea, estamos hablando muy sencillas, pero en eso, en la humanidad del cumplimiento normativo, es donde los establecimientos yo creo que tienen las mayores falencias. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la importancia de un protocolo, de un reglamento interno? Que logren de verdad servir a esa comunidad. Acá, cada establecimiento y cada comunidad educativa deben tener un reglamento que los interprete, que tenga su sello. Yo aquí me apasiono, disculpen, pero encuentro tan importante esto porque la verdad es que si a mí me ponen una regla que no me representa, ¿la voy a cumplir? No, pues. En cambio, si esa normativa habla sobre los valores de mi colegio, sobre lo que a mí me han estado enseñando, por ejemplo acá, la fraternidad, hablamos de cooperación, claro, pues yo me la... O sea, sí, pues estos son los sellos que me han entregado desde que yo estaba en prekinder y claro que lo tengo que cumplir. Entonces, yo creo que ahí, recalcar los sellos, el para qué está esa norma, el por qué. Y ahí tú también comentaste algo que yo creo que es súper importante, que tiene que ver con la capacitación. Porque si tú tienes una letra escrita que no la socializas, que no la compartes, que no generas instancias de preguntar porque yo no entendí tal cosa, esa palabra es muy relevante, capacitar respecto a... Sí, yo digo que aquí hay tres claves. Primero, hay que poner la normativa en fácil, ¿ya? Aquí no somos abogados, los colegios no son tribunales, entonces los reglamentos internos tienen que estar de acuerdo a quienes sirven a una comunidad educativa. Luego, la capacitación, que es vital, y capacitación a todos los estamentos. ¿Ya? Las comunidades educativas está compuesto por múltiples, uno siempre habla de los alumnos, que son los garantes de derechos, todo el trabajo está enfocado en ellos, pero los padres, los auxiliares, los técnicos, los profesores, los administrativos, todos formamos parte, los sostenedores, el equipo técnico. Entonces todos tenemos que conocer este reglamento interno, estos protocolos, saber cómo vamos a actuar. Esto me estaba acordando de esa, yo sé que no se dice ahora sí, pero la operación Daisy que llaman, ahora tiene otro nombre. Ya, pero tocaban el timbre y uno sabía que tenía que ir a tal parte del patio. Bueno, esto es como más o menos lo mismo, no improvisemos. Si hay una situación compleja, vamos a saber cómo actuar, vamos a poder apoyar adecuadamente y no vamos a cometer errores, no vamos a tener un equipo nervioso pensando, uy, ir a cometer algún error, porque también está ese temor de que podemos cometer un error. Sí. Entonces, básicamente la prevención nos ayuda a actuar más seguro y, como te decía, a cumplir y cuidar, que es como que cumplo, pero también estoy con un objetivo, estoy cuidando. ¿Y cuidando a quiénes? Cuidando a la comunidad educativa en general, principalmente a los niños, por supuesto. Claro, que es el motivo, claro. Y justamente mirando el desarrollo de los estudiantes, pero también de los docentes, ¿cómo se puede educar en derechos,
en deberes, que como tú lo has mencionado, y en convivencia, pero sin perder el foco en el bienestar y en el proyecto de cada institución, que un poco lo hemos esbozado respecto a valores, por ejemplo. Sí, yo creo que los valores es el sello. Cada establecimiento educacional tiene un sello, tiene un valor, y es con lo que los alumnos van a quedarse, aparte de todo lo que reciben de educación. Pero la educación, la terminología de educación no es solo conocimientos, es también toda esta parte valórica, todo esto que tú te llevas al mundo después. Entonces no hay que olvidar que estamos formando los futuros ciudadanos. Por lo tanto, estas normas y estos derechos no deben ser establecidos, por ejemplo, no, los derechos. Cuando uno dice derechos, me están limitando entonces mi forma de actuar. No, te estoy enseñando que tienes que respetar al otro. Si yo tengo obligaciones también, es lo mismo. Es poder saber que nosotros vivimos en comunidad, que vamos a seguir viviendo en comunidades, vamos a estar en la universidad, en el instituto profesional, vamos a empezar después en el mundo laboral, y la forma de relacionarnos siempre la vamos a seguir utilizando. Entonces, qué importante es aprender desde pequeño que hay ciertas reglas y que estas reglas hay que cumplirlas. No es malo tener reglas. A veces como que se ha puesto un foco un tanto negativo a tener reglas, a saber cómo tengo que hacer esto, otro, y la verdad que las reglas ordenan. Las reglas, piensa en una casa, que tú sepas a qué hora toman desayuno, a qué hora me voy al colegio, a qué hora si vas a salir de vacaciones, a qué hora vamos a salir, a dónde vamos a ir, pequeñas cosas, la programación. Y en una institución educacional eso también cobra importancia. Entonces aquí lo que tenemos que tener: reglamentos internos adecuados a la normativa, protocolos que sirvan. ¿Y para qué tenemos todo esto? Para tener una buena convivencia escolar. Porque todo influye. Muchas veces también he visto, un poco en esto de los derechos y los deberes, hay establecimientos que dicen, los profesores, no, si en este colegio no se saca nada con estar anotando a los alumnos. Este cabro ya lleva, 10 anotaciones negativas. Y aquí estamos, no pasa nada. Claro, pero a lo mejor hay que hacer algunos ajustes ahí. Tal vez hay que graduar las sanciones, hay que ir estableciendo otro tipo de... Además que no todo es punitivo, también hay que ver que hay otro tipo de instancias con las cuales también podemos formar a los alumnos. O los mismos... muchas veces los apoderados se ponen la camiseta también, los padres apoderados de sus hijos. Entonces, estas reglas ayudan a que todos tengamos... y que sea una regla pareja para todos. Entonces, yo sé que si yo incumplo algo, voy a tener una sanción, y si me comporto bien, voy a tener tal vez alguna gratificación por parte del colegio. Entonces, no, eso es vital para tener una buena convivencia escolar, contar con protocolos y contar con reglamentos internos ajustados a la normativa y a los valores institucionales del establecimiento educacional. Claro, porque también es cierto que estamos insertos en un contexto donde en la actualidad hay mucho como de búsqueda respecto a yo tengo derecho a, que uno lo ve en la noticia, en varios lados, pero ¿y los deberes? Sí, pues. Entonces, ¿cómo desde el lado como legal, entre comillas, cómo equiparamos los derechos con los deberes? Justamente con esto, con lo que como te comentaba yo, esto de que en el reglamento interno establezcamos, por ejemplo, de cada uno de los estamentos, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles serían las eventuales sanciones si esos derechos se incumplen. Y eso también es importante, porque es bueno que tú anticipadamente sepas la consecuencia de una conducta que no está ajustada a lo que se espera dentro de la institución educativa. Y aquí estamos hablando para todos, por si acaso, los padres y apoderados también pueden ser sancionados en una comunidad educativa. Pero más allá, yo creo que de la sanción, y volviendo un poco a lo que habíamos hablado antes, yo creo que aquí hay que rescatar el tema de la humanidad, de que la relación en un establecimiento educacional es distinto a una relación que vemos en otro tipo de instituciones, por ejemplo en el mundo laboral. Acá tenemos relaciones de muy largo plazo. O sea, tú piensas, hay un niño que entra 4 años, 15 años, claro, hasta los 17, 18, y ese padre y apoderado va a estar todo ese tiempo. Entonces, qué importante es que haya una buena comunicación, una capacidad de que si hay un conflicto lo sepa afrontar adecuadamente y preventivamente. Muchas veces, por no afrontar un conflicto a tiempo,
quedan situaciones bien complejas, se enojan, que voy a sacar a mis niños. O sea, yo creo que aquí se ve, por otro lado, el colegio, no, que este es un apoderado conflictivo. Y a veces lo que faltó fue, tal vez si yo lo hubiera escuchado el primer día que me llamó, esto no hubiera escalado y se hubiera podido solucionar mucho más fácil. Entonces, ahí yo creo que está el foco, por lo menos después de todos estos años, tan conectada con el mundo de la fiscalización y de la normativa, creo, y en eso estoy como en una mirada muy preventiva. Yo creo que allí los establecimientos educacionales deben preocuparse de anticiparse, de crear estas culturas preventivas, de crear estas culturas de la integridad, de hacer las cosas bien, pero de hacer las cosas bien no porque me van a sancionar, sino que de hacer las cosas bien porque tengo a mi cargo niños, estudiantes, yo los tengo que cuidar. Geraldine, para ir cerrando, ¿cuál crees tú que es en este contexto de una comunidad educativa ideal del futuro? Sí. Siempre con la mirada del futuro, como qué características esenciales debería tener para esta educación que nos imaginamos en 20, 30 años más, este escenario? Tú ves un escenario en el horizonte, yo me imagino en 20, 30 años más así. Bueno, espero que sea muy humanizada, ¿ya? Muy en el foco en las personas, en los alumnos y como personas integrales. Yo creo que está bien, nosotros recibimos conocimiento en los establecimientos, pero estamos formando ciudadanos y yo creo que nunca debemos perder ese foco. Estamos formando seres humanos, estamos formando las futuras generaciones y la clave de eso es justamente preocuparnos de entregarles estos valores que tiene cada institución. El Colegio Concepción, la Corporación de los Colegios Concepción tiene sus valores, los colegios de iglesia tienen sus valores y así, los establecimientos municipales, los particulares subvencionados, ese yo creo que es el secreto. Empiecen a trabajar en sus valores, en lo que los hace únicos, traspásenselos a sus alumnos y de esa manera vamos a tener una sociedad en el futuro muy humana, diversa, pero diversa, que sepan que cuentan con valores, que sepan que están en una sociedad que tiene derechos, que tiene deberes, yo creo que lo otro súper importante es que vean su etapa escolar como una etapa bonita, que vean su etapa escolar como algo donde de verdad se formaron como personas. Sé que surgen problemas, la vida está llena de problemas y tenemos que pararnos, ¿no es cierto? Y la etapa escolar es parte de eso. Pero que al final de cuentas los niños cuando salgan del colegio, yo digo siempre esta frase, que salgan llorando del colegio, que salgan con, qué pena irme. El año pasado aquí en la región tuvimos, no sé cómo estuvieron ustedes, pero tuvimos varios establecimientos que tuvieron problemas justamente de destrucción. Entonces, y ahí está, pues la mirada es volquémonos a lo esencial, a lo humano, a lo que yo entrego, a los valores, más allá del puntaje que puedo obtener en la prueba, más allá de las notas. Creo que la humanidad es lo que nos va. Espero que esa sea la educación del futuro. Yo por lo menos, ahora que tú me lo dijiste, me imaginé así como lejos, y independiente de todas las tecnologías que hay, independiente de cómo avance la inteligencia artificial, todas las tecnologías, estamos en un momento de mucho cambio. Creo que no podemos olvidar esto. Yo creo que lo fundamental es la humanidad y el cuidarnos entre todos. Bueno, que bueno, muchas gracias a Geraldine por su sentida, esa convicción en el fondo de cómo mira hacia adelante con esa sinceridad, con ese cariño. Y me encantó ese concepto del humanismo. Los colegios Concepción somos colegios que se inspiran en el humanismo y el laicismo. Entonces, ese sentido del ser humano como el elemento eje, independiente del uso o la aplicación de tecnologías, de la IA y lo que sea futuro, el humano es el que está en el centro, ¿ya? Y en este caso son los estudiantes. Así que vamos agradeciendo este espacio, la conversación con Geraldine, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. La belleza de educar, podcast de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución referente de formación de personas íntegras, líderes y con visión de futuro.